Muy bien. Bueno, pues buenas tardes. Empezamos pues con el objetivo de desarrollo sostenible número 14, la vida submarina. Pero a ver, ahora no consigo que me pase. Transparencia, a ver. Es que no se ve, ¿sabes? ¿Ahora no lo veis? No, se ve un piquito en el ángulo, ahora muy grande. No se ve bien. Vale, a ver. Ahora. Ahora sí lo veis, pero lo veo yo fatal. Voy a hacer una cosa, que es quitar la televisión. Sí, a ver. Esto nos viene bien para que se vaya juntando la gente, para que vayan viniendo y a ver, presentar ahora. ¿Ahora la veis? Sí. Sí. Pues venga, pues empiezo. Ahora, lo que ya no estoy seguro si alguien se conecta, si voy a verle o no le voy a ver. Pero bueno, entonces, pues empezamos con el ODS número 14, vida submarina. En las Naciones Unidas, al plantear los objetivos, no solamente plantean el título tan seco, ¿no? Sino que también plantean como unos objetivos concretos. Sabéis que forma parte estos objetivos de la Agenda 2030, o sea que para 2030 hay que conseguir pues una serie de objetivos que aquí vienen numerados, ¿no? Desde el 14.1 hasta el 14.7. Y bueno, he señalado ahí en rojo pues como las palabras clave, ¿no? Bueno, pues de aquí a 2021-25, reducir significativamente la contaminación marina. O hasta el 2020, proteger y sostener los ecosistemas marinos y costeros. Evitar la acidificación de los océanos. Reglamentar para que no haya explotación pesquera. Conservar al menos un 10% de las zonas costeras marítimas. Pues dentro de las zonas costeras, igual que hay parques naturales terrestres, pues el Parque de los Cornocales, por ejemplo, aquí en Cádiz, o Doñana, pues que también haya parques reservados, reservas naturales marítimas. Ya de hecho, pues en Andalucía también tenemos en Cabo de Gata, por ejemplo, una reserva marítima. Bueno, pues se pretende que al menos el 10% de las zonas costeras estén reservadas por su valor, etcétera, ¿no? Evitar la pesca ilegal, favorecer a los pequeños estados insulares que tienen que vivir del mar, porque no tienen otra y darles medios para que lo hagan de forma sostenible. Aumentar los conocimientos científicos sobre el mar, que es, bueno, pues aquí tenemos pues la carrera, entre los asistentes hay algunos alumnos de ciencias del mar, bueno, pues que tienen ese reto, ¿no? Pues de conocer y cada vez más el mar para poder pues protegerlo y también pues explotarlo de forma sostenible. Voy a admitir aquí a un asistente. Bueno, pues también favorecer a los pescadores artesanales frente a la pesca masiva, ¿no? Y que también los pescadores artesanales tengan posibilidades pues de comercializar sus productos porque esa pesca artesanal se entiende que es mucho más sostenible que la pesca industrial, ¿no? Y todo ello, pues, amparados por el derecho internacional y haciendo acuerdos y convenios que todos los países suscriban y que puedan, pues, ser como la base de acuerdo para la protección del mar. Bueno, la importancia de la vida submarina para el planeta. Bueno, pues ya en la sesión pasada Luis Barbero nos habló pues del origen de la Tierra, hace 3.500 millones de años y un poco después pues ya surge la vida. Parece ser que la vida en la Tierra surge en el océano y que desde el océano pues fue invadiendo los continentes. Justamente esto se habla, por ejemplo, ¿no? Porque claro, este planeta ahora está muy de moda, ¿verdad? Pues como buscar la vida en otros planetas. Porque claro, el universo es gigantesco y nos cuesta trabajo pensar que solamente en la Tierra, en este planeta, hay vida. Pero la verdad es que no es tan sencillo que haya vida, ¿no?
por ejemplo, factores que condicionan que la existencia de la vida, tal como la conocemos, pues una cosa que puede uno no ser muy consciente es la presencia de la Luna. La Luna, con un satélite tan cercano al planeta Tierra, es también una cosa relativamente extraña, ¿no? Y ejerce, como sabéis, pues una atracción grande, de tal manera que las mareas se ocasionan precisamente por esa atracción entre la Luna y la Tierra. El agua que es atraída y se mueve atraída por y genera esas mareas. Las mareas lo que hace es que hay una zona intermareal. En esa zona intermareal, una vez que ha nacido la vida en el océano, pues también va colonizándose y desde ahí, entonces están un tiempo sumergidos, un tiempo al aire libre. Bueno, pues se van habituando a esto y finalmente, pues cuando han conseguido la vida, colonizar todo el planeta, pero el origen fue el mar, ¿no? No solamente está la presencia de la Luna, ¿no? Sino que muchas otras características hacen que del planeta un lugar único, desde lo que conocemos, ¿no? Sabéis también que el núcleo de la Tierra es un núcleo de hierro que está, debido a la temperatura, está fluido. Y con el giro de la Tierra, esa masa fluida se mueve. Y al moverse, genera un campo electromagnético que nos protege de la radiación solar que al estar tan cerca del Sol, pues llega, aparte de la radiación luminosa, que es positiva, llega a otro tipo de radiación cósmica que sería muy, muy perjudicial para la vida si llegase. Pero ese escudo que necesita que el núcleo sea de hierro y que además que esté fundido y que además la Tierra gire, todas esas condiciones se tienen que dar para que bueno, pues en la Tierra se dan. En la Tierra se dan y esto hace que haya vida. La distancia entre la Tierra y el Sol, si estuviéramos más cerca, la temperatura sería excesiva y no habría vida. O si estuviéramos más alejados, pues tampoco habría vida. Bueno, todo hace parecer, ¿no?, como que hay como un diseño, ¿no? Como que sabéis que sobre todo en Estados Unidos se da como una polémica, que en Europa no se da, ¿no? Pero como al hablar de estos temas, pues de contrastar lo que es el creacionismo con el evolucionismo, como dos teorías, podríamos decir, contradictorias, ¿no? Y aquellos creacionistas, pues son aquellas personas que interpretan la Biblia de forma literal, y entonces pues no aceptan la evolución, sino que piensan que Dios creó en 7 días, ¿no? Tal como se refiere el Génesis, a los seres vivos, y que ya después esos seres vivos son los que tenemos ahora, ¿no? Y el evolucionismo, pues a partir de Darwin, pues descubre que los organismos evolucionan de unos a otros. Bueno, pues no tiene por qué ser esto incompatible, sino que puede haber un creador que ha creado el universo con las leyes una de las leyes que mueve ese universo, pues es la ley de la evolución, ¿no? Y que a partir de la materia, pues va surgiendo la vida. Pero indudablemente, por lo menos a mí sí que me cuesta mucho trabajo pensar que de la materia puede surgir vida de forma, podríamos decir, al azar, ¿no? Como es un poco el evolucionismo, podríamos decir, radical, ¿no? Que es, pues todo son mutaciones al azar de un organismo más sencillo, pues va pasando a otros organismos más complejos, simplemente por mutaciones casuales que iban haciendo que aquellas mutaciones que generan una especie más resistente, pues la que triunfa, y claro, a lo largo de millones y millones de años, pues esto va avanzando, ¿no? Pero claro, no sé, cuando te planteas también seres vivos muy complejos o con órganos muy complejos, por ejemplo, el órgano de la vista. ¿Cómo surge el primer ojo? De un ser que no tenga ojo y de repente por mutaciones, claro, el ojo no es solamente un cambio pequeño, sino que hace falta un nervio, una ventana, un iris, que todo eso vaya surgiendo solo como por casualidad, ¿no? Entonces hay una teoría que se llama la teoría del diseño inteligente, que viene como a intentar ver, dice, bueno, pues al analizar los seres vivos,
se comprueba que hay como un diseño, y que por lo tanto pues tiene que haber alguien que ha diseñado aquello, que no puede ser solo fruto del azar, ¿no? Pero bueno, no es el tema, no sé por qué me he venido un poco por aquí, hablando del origen de la vida, ¿no? Pues que se origina en el océano. El océano también tiene un papel importante en la regulación del clima. Por ejemplo, aparte de este exceso de calor que estamos teniendo por el cambio climático, pues lo está absorbiendo el océano, una parte muy importante, o una parte también del CO2 que genera la sociedad se absorbe en el océano y podríamos decir que amortigua el cambio climático, ¿no? Además, por ejemplo, pues también el oxígeno que necesitamos la mayoría de los seres vivos para vivir, pues más del 50% de ese oxígeno se genera en la fotosíntesis de las algas marinas. El océano no es solamente importante para la vida, sino podemos decir también para la sociedad humana, desde que es un medio de alimentación. Cada año el océano produce unos 170 millones de toneladas de pescado para la alimentación. Que eso supone que por cápita cada habitante del planeta consume una media de 20 kilogramos al año de pescado. Y eso depende también un poco de las zonas, ¿no? Japón, pues es una zona de mucho consumo de pescado. También aquí, por ejemplo, pues las zonas costeras o el sur de España también se come mucho pescado y a lo mejor pues tenemos una media más alta y los países más interiores pues tienen menos, ¿no? El transporte, también el océano nos permite transportar las mercancías. Más del 80% de las mercancías mundiales se transportan vía marítima, porque es el medio más económico y también desde el punto de vista ambiental más sostenible. También se habla últimamente, no sé si habéis oído hablar, de la economía azul, que es aquella economía basada en los recursos del mar. Y en Europa hay como una filosofía, sí, podríamos decir, que fomenta la economía azul, ¿no? Tenemos que sacarle más recursos al mar porque hay muchos de ellos que están pues todavía como ocultos. No sé si habéis oído hablar de una empresa española, además, que se llama Farmamar. Bueno, pues hasta ahora la mayor parte de las medicinas proceden de plantas de la tierra, de plantas aéreas, ¿no? Que ¿verdad? Las tradiciones antiguas pues sabían de esta planta, si tú chupas la raíz pues te sirve para esto, ¿no? O si estas hojas haces un extracto pues te mejora la piel. O bueno, pues a partir de ahí han ido surgiendo las medicinas que ahora conocemos, pero claro, resulta que en el mar hay mucha más variedad de organismos que en la tierra. Entonces, ¿cuáles no serán los recursos farmacéuticos que están contenidos en organismos marinos? Y bueno, pues esta empresa, por ejemplo, Farmamar, se dedica a esto, ¿no? A buscar, seleccionar organismos, buscan productos naturales de esos organismos y comprueban su potencialidad farmacéutica. En los años buenos, antes de la crisis, aquí en la facultad, lo he citado porque aquí en la facultad esta empresa contrató varios grupos de investigación con proyectos potentes para esto, ¿no? Me acuerdo pues, que veían la gente de química orgánica que se dedica a productos naturales, pues tenían proyectos me parece que eran unas esponjas, estaban sacando productos de esas esponjas y comprobaban, encontraron algunos productos, por ejemplo, con capacidad antitumoral. Bueno, pues igual que eso, hay también recursos minerales, otros recursos que pueden vivir, por supuesto, pues el turismo, etcétera, ¿no? Actualmente es el 5% del PIB europeo procede del mar. Aquí en esta gráfica de la derecha, pues está un poquito como distinguido los distintos sectores, ¿no? Pero se piensa que la capacidad es mucho más alta, ¿no? Y se está fomentando desde Europa el que se potencie esos recursos. Pero claro, pues resulta que el mar está amenazado. Y aquí pues, he puesto como 10 o 12 amenazas que vamos a verlas un poco brevemente, una por una, ¿no? La eutrofización. En la foto que veis a la izquierda, pues se ve una zona eutrofizada, que significa pues, que ha tenido un crecimiento masivo de algas y como consecuencia de que hay demasiados nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, quizá también puede ser fomentado por altas temperaturas.
y, bueno, pues esos nutrientes los libera la actividad humana y puede conllevar como a eso, a un crecimiento masivo que es como un desorden. Esas algas, cuando mueran, irán al fondo, se descompondrán y agotarán la materia orgánica. Doy el paso a una nueva alumna que se ha conectado ahora. Aquí veis en estos mapas los colores, cuanto más rojo tenemos, pues son fotos de satélite que miden la clorofila. Y vemos pues cómo hay zonas de Europa bastante eutrofizadas. Por ejemplo, el Mar Negro, el Mar Caspio, el Mar Báltico. Sin embargo, el Mediterráneo, veis que está de un color azul, es un mar oligotrófico que tiene pocos problemas de eutrofización, salvo las zonas costeras. Si veis la zona costera, si hiciéramos un zoom, veis que sí que está de un color más verdoso, ¿no? Bueno, pues este es uno de los grandes problemas que amenazan a la vida marina, la eutrofización, que no solamente supone un riesgo para los intereses humanos, sino también pues, para los seres vivos que son desplazados por estas algas y se generan unos ambientes con una diversidad muy pequeña. Lo que se llaman mareas rojas, son también crecimientos masivos de algas, pero algas que generan toxinas. Y esas toxinas pueden ser mortales para otros seres vivos, para peces y otros organismos marinos, y también para el hombre cuando consume esos organismos. Aquí en estos mapas se representan cuando ha habido, en zonas en las que ha habido blooms, tanto simplemente de fitoplancton tóxico, que serían los puntos verdes, como de toxinas, que son las estrellas. Bueno, pues vemos que están es un estudio realizado en el Mediterráneo en el año 2002. Bueno, pues vemos que son problemas bastante frecuentes y que se dan en todas las costas europeas. Contaminación microbiológica. Pues, por ejemplo, el cólera. El cólera nos puede parecer, porque en Europa es un continente en el que prácticamente no se da. Aquí representan el número de casos de cólera. Fijaros que las barras más altas llegan hasta 600.000 casos al año y los colores indican los continentes. América, el moradito, o África, el verde, son los mayoritarios. Bueno, pues vemos que en Asia también hay amarillo. Pues vemos que esta enfermedad no ha desaparecido y además pues, se transmite a través del agua marina. Y bueno, pues vemos que hay problemas de contaminación microbiológica del mar. Invasión de especies exóticas. Sobre esto voy a centrar mi exposición, ¿no? Lo enuncio ahora como problema general y después nos centraremos en un problema particular de una invasión concreta. Bueno, pues como consecuencia de la globalización del planeta, pues especies de un lado van a otro y se convierten en invasoras allí donde caen, ¿no? Pues ya sea porque se utilizan, por ejemplo, en los acuarios de ocio, ¿no? Que la gente tiene un acuario y tiene pececitos del Índico, después esos peces se sueltan en el medio natural y allí proliferan, ¿no? Y bueno, pues a través de distintos procedimientos, pues aquí aparecen en Europa también número de invasiones que se producen en cada año, bueno, acumuladas, ¿no? Bueno, pues vemos ya que en el año 2017 pues ya íbamos por 1.000 invasiones, bueno, pues desde el año 1950, ¿no? En los 70 años se han producido 1.000 invasiones, ¿no? De una especie que no estaba aquí y que ahora está, y está además de forma invasiva, desplazando a especies autóctonas y alterando, por lo tanto, por la biodiversidad original. La anoxia o hipoxia, que es el problema de falta de oxígeno. Por ejemplo, el mar Báltico, un mar cerrado y que está rodeado de poblaciones, Alemania, sobre todo, ¿no? Muy densamente, unas zonas muy densamente pobladas. Todas las aguas residuales de esas zonas van al mar y la materia orgánica de las aguas residuales agota el oxígeno. La zona negra significa anoxia total, significa 0 miligramos de oxígeno. Y las zonas grises
hipoxia, que significa poco oxígeno, menos de 2 miligramos por litro, cuando la concentración natural está en torno a 8. Bueno, pues vemos aquí que son zonas importantes de miles de kilómetros cuadrados en las que no hay oxígeno debido a las actividades humanas. Eso pues conlleva, lógicamente, unos cambios en la biodiversidad muy importantes. La acidificación de los océanos. Decíamos antes que el océano regula el clima, absorbe el CO2, pero el CO2 cuando se absorbe se transforma químicamente en ácido carbónico y el ácido carbónico libera protones y como consecuencia se desciende el pH del agua de mar. Si veis pues la gráfica azulita, esta más abajo, indica el pH, pues vemos como desde el año 1990 hasta el año que acaba el estudio, pues el pH ha ido bajando, desde 8,13 hasta 8,08. O sea que es un efecto medible totalmente, ¿no? El descenso del pH como consecuencia de las emisiones de CO2 en la atmósfera. Este descenso de pH pues, puede tener repercusiones sobre determinados organismos, algunos especialmente sensibles, como los corales. La toxicidad de los contaminantes que produce el hombre, ¿no? Aquí vemos en la costa de Estados Unidos hay un estudio que analiza mejillones y ostras y comprueban naturales, ¿no? Son organismos que están muy frecuentemente ubicados en la costa, pues los analizan, colonias naturales de estos moluscos, y miden el contenido en metales. En concreto, en esta tabla se miden los contenidos en mercurio. Vemos los colores más fuertes, indican concentraciones más altas, y los más, bueno, pues vemos sobre todo que en la costa este, pues concentraciones bastante altas de mercurio. Pues el mercurio es un metal que se utiliza en determinados usos industriales. Va al medio ambiente, del medio ambiente acaba en el océano, del océano pasan los organismos se acumulan y vemos concentraciones que pueden llegar a ser tóxicas para los propios organismos. Bueno, pues todo esto es fruto de la acción humana. La pérdida de hábitats. Toda la costa pues se transforma, ¿no? Para adecuarla a los usos del hombre, se hacen puentes, se hacen, aquí por ejemplo el que hemos hecho en Cádiz, ¿no? Se hacen espigones, se gana terreno al mar, se hacen dragados. Aquí vemos la foto esta, pues la cabeza dragadora, ¿no? Pues esto cuando coge un medio, ¿no? Se sumerge y destroza todo lo que encuentra, lógicamente, ¿no? Bueno, pues estos... este hábitat se ve transformado, se ve alterado y conlleva pues también pues una transformación perjudicial para la vida marina. Por último, la última amenaza quedan dos, la basura marina. Bueno, pues ya este es un tema que estamos todos muy concienciados, ¿no? Que los plásticos son un invento muy bueno porque son muy inertes y se pueden utilizar pues para alimentos porque no contaminan el alimento, para muchas utilidades, pero después esa misma estabilidad se vuelven como un inconveniente porque la vida media de los plásticos en el ambiente pues es larguísima, ¿no? De cientos de años. Entonces, como consecuencia, cada año se fabrica mucho plástico y ese plástico finalmente se desecha. Una gran parte de esos desechos va al mar y allí se acumulan y puede pues, provocar determinados daños en los organismos, ¿no? Y la última amenaza que ponía pues, es el calentamiento global, ¿no? Que vimos en la semana pasada. Como ya se está diciendo, pues todos los objetivos de desarrollo sostenible están conectados unos con otros, ¿no? Si se habla de cambio climático, pues también esto afecta pues, a la vida submarina, ¿no? Y vemos aquí en la gráfica de arriba cómo varían las temperaturas desde el año 1880, la temperatura superficial en diferentes mares europeos, en el mar Atlántico, en el océano Atlántico y en general en el globo. Bueno, pues vemos que el incremento de temperatura respecto de la media, podemos decir, de los últimos 100 años,
pues está ya por encima, casi cerca de 0,5 grados por encima, ¿no? La gráfica de abajo, que vemos que son unas líneas decrecientes, es la superficie de hielo ártico. Vemos que cada vez, o también en los últimos años, pues ha descendido notablemente la superficie que está cubierta por los hielos. O en esta última gráfica vemos el nivel del mar. Está en milímetros, o sea que podemos decir, bueno, pero ya vemos que hay como un aumento también respecto de la media de unos 50 milímetros, unos 5 centímetros en los últimos, desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? Ha crecido el nivel del mar unos 5 centímetros. Debido a los hielos que se deshacen y que aumenta el nivel del agua, y también al cambio climático, a la temperatura. El agua, al aumentar de temperatura, se expande, tiene una densidad menor y, por lo tanto, ocupa más sitio. Y fruto de eso sube el nivel, ¿no? Bueno, pues como decía, de todas estas amenazas vamos a centrarnos en una de ellas, ¿no? Es en las especies invasoras. Y en concreto las especies invasoras que se transportan a través de la navegación. Aquí vemos un gran buque de transportador de containers. Ahora los más grandes de estos barcos son capaces de transportar hasta 18.000 containers. Bueno, pues como ya creo que se ha dicho antes, más del 80% de la carga que se transporta mundialmente se hace a través de embarcaciones. Solo hay que pensar, por ejemplo, que China, que es el gran productor mundial, pues vende todas sus mercancías a Europa, a América, y que somos los grandes consumidores, y claro, pues va en barco toda esa mercancía, ¿no? O, bueno, en general, la India igual, ¿no? Las grandes potencias emergentes, pues transportan, están como muy alejados de las zonas de consumo y, por lo tanto, pues necesitan transportar sus mercancías. Bueno, pues esto hace que la mayor parte de las mercancías se transporten vía marítima. En la gráfica de la derecha aparecen los tamaños de los barcos, pues ya estos últimos contenedores que decía capaces de transportar 18.000 buques, pues pueden tener una longitud de hasta 400 metros, un valor económico de 140 millones de dólares cada barco. Bueno, pues son inversiones muy grandes, o sea que todo este negocio pues mueve mucho dinero, mueve muchas mercancías y genera también unos impactos que ahora vamos a ver. También es muy notorio el crecimiento, aunque ahora se ha venido abajo, ¿no? con la pandemia, del crecimiento del transporte de pasajeros, ¿no? Con buques cruceros. En la gráfica de abajo a la izquierda vemos el crecimiento de transporte de pasajeros cada año, ¿no? Empezamos en el año 1990, esto es muy reciente, que apenas se transportaban 3 millones de pasajeros y en el último dato, porque tengo aquí registrado, más de 23 millones de pasajeros al año. Bueno, pues estos son grandes buques, como el que vemos en la foto de la derecha, que también pues, pueden tener un impacto importante. Aquí abajo, en la foto de abajo, en el dibujo de abajo, ¿no? Se ve lo que hay detrás de la cortina. Vemos pues lo que ven los pasajeros, pues son las piscinas, los restaurantes, las salas de fiesta que tiene el buque, ¿no? Pero claro, pues también hay una chimenea que vierte emisiones a la atmósfera, todas las aguas residuales los buques más grandes tienen hasta 8.500 personas entre pasajeros y tripulantes. Bueno, pues eso es como una ciudad que contamina aguas residuales y que esas aguas residuales van al mar. O se generan cantidad de residuos que también van al mar, ¿no? Bueno, pues eso, ¿eh? Las embarcaciones, por lo tanto, pues tienen una capacidad importante de contaminación. Y entre ellas está el agua de lastre. Vamos a explicar en qué consiste el agua de lastre y por qué es un riesgo este agua de lastre. Los barcos están diseñados para navegar llenos de carga. Cuando están vacíos, pues el barco flota y la hélice se descubre, no estaría sumergida totalmente, no podría navegar. Aparte que el barco también sin carga,
el centro de gravedad sube y entonces es muy inestable. Entonces, cuando un barco tiene que viajar sin carga, lo que hace es que carga agua. Tiene unos tanques preparados para eso, que pueden ser bastante grandes, y entonces el barco se llena de agua para viajar hacia el destino en el que va a cargar la carga. Cuando llega al puerto, suelta ese agua y carga la carga. Entonces, lo que ha hecho ha sido transportar agua desde una zona a otra. Cuando esas zonas, pues a lo mejor son muy lejanas y tienen como unas características ambientales muy distintas, pues por ejemplo, pues viene una zona del trópico y entonces pues suelta organismos tropicales en una zona, pues a lo mejor templada, como la que estamos nosotros, ¿no? Alguna de esas especies a lo mejor resulta que encuentra aquí un hábitat adecuado, prolifera y puede generar problemas, ¿no? Bueno, pues este es el problema de las aguas de lastre, ¿no? Esto como ya vimos antes, solamente en Europa en los últimos años se han registrado más de 1000 invasiones de organismos. Se calcula que, por dar algunos datos, ¿no? que anualmente se transportan 5.000 billones de toneladas de agua de lastre entre los distintos puertos. Eso supone que también que diariamente hay como unas 10.000 especies que se cambian de lugar. Se calcula que hay una invasión a nivel mundial cada 9 semanas. Cada 9 semanas hay una nueva invasión. Bueno, pues todos estos datos nos alertan del problema que puede suponer y la magnitud del transporte de las aguas de lastre. Aquí tenemos algunas de las especies que han generado más problemas. El mejillón cebra, que es un mejillón de agua dulce, pero que tolera muy bien también la salinidad, una salinidad intermedia. Este mejillón, pues, ahora mismo no recuerdo bien de dónde procede, me parece que es de Asia, pero ha generado pues, unas grandes invasiones, por ejemplo, en los grandes lagos de Estados Unidos y Canadá, que se calcula que provoca unos 500 millones de dólares al año solamente en gasto. Aquí veis una tubería totalmente formatada de mejillones, es un organismo que crece mucho y bueno, pues eso colapsa tuberías que tienes que limpiar, que tienes que parar la fábrica para limpiarla, y mientras paras la fábrica deja de producir, estás perdiendo dinero, ¿no? El cangrejo de Shanghái, pues también es un cangrejo muy voraz, que ha alterado pues, la cadena trófica y ha provocado pues, una gran pérdida de diversidad en las zonas en las que ha proliferado. El cólera, una bacteria que ya hemos dicho que genera enfermedades que pueden ser mortales. Y después tenemos aquí un caso de una macroalga, la Rubulocteris okamurae, en la que centraré la última parte de la ponencia, porque es una inversión que se ha realizado, o que está teniendo lugar en las zonas de la provincia de Cádiz. Para combatir este problema, pues la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, publicó un convenio internacional que se llama Convenio Internacional para el Control y Gestión de las Aguas de Lastre y Sedimentos. Ese convenio se publicó en el año 2004, pero no entraba en vigor hasta que lo hubiesen firmado al menos 35 países y que por lo menos esos países supusieran el 35% de la flota marítima de esos países supusiera el 35% de la flota total. Entonces, aquí en esta gráfica se representa el porcentaje de flota de países que han firmado el convenio. Vemos que al principio lo firmaron bastantes países, hasta el año 2009. Ya cuando se acercó el límite, hasta aquí, pues los países fueron más remisos a firmarlo, cada vez más remisos, y entonces tuvo bastantes años en los que no entraba en vigor. No entraba en vigor el convenio porque faltaban países. Finalmente Finlandia se decidió a firmarlo ya
cuando la firma de Finlandia ya se consiguió que entrase en vigor, y ya entonces veis que la curva vuelve a subir porque ya los otros países, bueno, ya se ha entrado en vigor, pues ya lo firmo. Los países lo que no querían era ser ellos el causante de que el convenio entrase en vigor. ¿Por qué este miedo a que el convenio entre en vigor? Porque es muy exigente, exige que todos los buques implanten un sistema de gestión de aguas de lastre, y eso supone pues un coste económico y una complejidad de gestión, ¿no?, para los países. Se calcula que hay como unos 68.000 barcos que deberán implantar unos sistemas de tratamiento de aguas de lastre. Este convenio finalmente entró en vigor en el año 2017, pero en el propio se han ido como publicando distintas prórrogas, de tal manera que para que el convenio esté totalmente en vigor, pues tiene que ser hasta el año 2024. Mientras tanto, o sea, hay como dos procedimientos para combatir el transporte de especies a través del agua de lastre. Uno que está regulado por la regla que se llama D1, que te permite hacer un intercambio de agua de lastre en alta mar. O sea, un barco carga agua de lastre en un puerto, cuando va por aguas internacionales en alta mar, puede descargar ese agua de lastre allí y cargar agua de alta mar. Ese agua se entiende que es un agua, en alta mar la concentración biológica es mucho menor, entonces no habría especies peligrosas, y ahí carga ese agua y después cuando llega a la costa, al otro puerto, descarga un agua que es menos problemática. Esa posibilidad del intercambio marítimo está permitida solamente hasta el 2024. Sería como un procedimiento provisional. No es tampoco un procedimiento muy seguro desde el punto de vista de la navegación, porque estar cargando y descargando agua en el barco hace que cambie el centro de gravedad y podría, si por ejemplo si hay mala mar, podría generar problemas graves de accidentes. Entonces, bueno, no es un sistema muy adecuado ni es un sistema totalmente seguro, porque nunca vacías totalmente un tanque de lastre. Siempre algo de los organismos que están cargados por el puerto original pueden mantenerse y, por lo tanto, pueden descargarse. Entonces, lo que se pretende, como más seguro, es el estándar o la regla D2, que esa obliga a que los barcos tengan un sistema de tratamiento de aguas de lastre y que esas aguas de lastre, me paso esto, deben de cumplir como unos límites de descarga. Entonces, los límites de descarga que se han puesto equivalen tiene como 3 indicadores de tipo microbiológico. El cólera, que ya hemos visto que se transmite a través del agua de mar, bueno, pues no puede haber más de una colonia por cada 100 mililitros, o Escherichia coli o enterococos, que son unos indicadores de contaminación fecal, que tienen sus determinados límites. Y después, para otros organismos distintos a los anteriores, que son bacterias, ¿no?, pues se hace una distinción por tamaños. Aquellos organismos mayores o iguales de 50 micras, pues solamente puede haber 10 organismos viables por cada metro cúbico. Y para los organismos más pequeños, entre 10 y 50 micras, pues puede haber 10 organismos por cada mililitro. Bueno, pues estos serían los estándares que los equipos ubicados en las aguas, en los buques, deben de ser capaces de producir. Aquí tenemos algunos, para hacernos una idea de la magnitud, ¿no? Los grandes barcos, los carrieros, los cargueros o los petroleros pueden tener capacidades de aguas de lastre entre 20 y 60.000 metros cúbicos, o incluso un petrolero puede llegar hasta 95.000 metros cúbicos de agua de lastre. Eso son unas cantidades de agua brutales, ¿no? Para depurar esas aguas, pues tanta cantidad de agua y además a una gran velocidad, porque no tenemos todo el tiempo del mundo. Cuando un buque llega al puerto, lo que quiere es cargar y irse, porque cada día de atraque le supone mucho dinero. Entonces, el tratamiento del agua de lastre tiene que hacerse de forma muy rápida. A unos caudales que vienen aquí en la segunda columna, en la tercera columna de la tabla,
que pueden llegar hasta 5.000 metros cúbicos hora. Eso es una tubería gigantesca, ¿no? ¿Qué tratamientos pueden instalarse en un buque? Pues esos tratamientos tienen que estar previamente certificados. El convenio obliga a seguir una serie de directrices para que te aprueben un tratamiento. Si una empresa quiere montar, comercializar un tratamiento para el agua de lastre, tiene que hacer unas pruebas que al menos duren 6 meses, que pruebe distintas condiciones de salinidad, de temperatura y que compruebe la eficacia de ese tratamiento. Una vez que ese procedimiento se ha seguido, pues la empresa recibe como un certificado de que su equipo es válido según la Organización Marítima Internacional y se puede comercializar. Aquí vemos en esta foto, este buque está descargando las aguas de lastre. Bueno, el tratamiento, pues ya decíamos antes, que tiene que tener capacidad de tratar una gran cantidad de agua, tiene que ser económicamente viable y tiene también pues, que ser eficaz, teniendo en cuenta que el agua de mar tiene una gran riqueza biológica y tiene que ser capaz no solamente de eliminar las bacterias que venían en la regla de 2, sino pues otras especies de organismos de tipo diatomeas, microalgas, que pueden ser también problemáticas, pues tienen que tener capacidad para eliminarlas. ¿En qué consisten los tratamientos disponibles? Normalmente pues consisten primero en una separación de tipo físico, como una filtración, normalmente suele ser una filtración, y después un tratamiento más de tipo desinfectante para matar los organismos, que suelen ser tratamientos químicos con productos químicos tipo cloro, ozono, o tratamientos de tipo físico, como la radiación ultravioleta, ultrasonidos. Los más frecuentes son tratamientos con cloro y tratamientos con radiación ultravioleta. Bueno, aquí vemos eso, pues algunos de los... Para cuando son tratamientos muy altos, suele ser el más frecuente suele ser la cloración, y para tratamientos más de buques más pequeños, la ultravioleta. Y después hay otros tratamientos posibles. Bueno, pues vamos a hablar, como decía, del problema que estamos teniendo actualmente, que más que es muy, muy actual. Ahora os contaré algunas noticias que son de ayer, en relación con este alga. El alga se llama Rugulopteris okamurae. Aquí tenemos una foto de cómo es esta macroalga y de cómo son sus esporas. Y aquí vemos una zona en la que esta parte marrón es una acumulación de estas algas. Este alga procede de Asia, fundamentalmente. Su zona autóctona, podemos decir, es la costa de Japón, de Corea, donde esa alga no es invasora, convive con otras algas. A través, seguramente, del transporte marítimo, pues ahora hay registrados en el mundo varios brotes, y el que tenemos más cerca pues es el que se detectó en Ceuta y Tarifa en el año 2016. Previamente, en el año 2009, en una laguna costera en Francia, se detectó en el año 2009 también una invasión, pero en este caso no tuvo la magnitud que está teniendo la que tenemos en Cádiz. Aquí en un artículo de este mismo año, del profesor García Gómez de la Universidad de Sevilla, se publica cómo ha ido creciendo desde el año 2015 hasta la actualidad. Al principio, aquí vemos en este mapita a la derecha la zona de Ceuta y la zona de Tarifa. Es donde se detectó en el primer año. Ya en el año 2018 siguió en África, siguió restringido a la zona de Ceuta, aunque ya apareció algo en Tánger. Y, sin embargo, pues aquí se extendió desde la zona de Gibraltar hasta Cabo Trafalgar. En el 2019 llegó hasta Cabo Roche y ya hasta Marbella. También es importante, la grafiquita está a la derecha, que no veréis bien, pero que yo os la describo, que indica la profundidad y el porcentaje de cobertura. Bueno, pues es un alga que llega hasta los 40 metros, o sea, como es una alga, necesita luz.
y entonces, bueno, pues hasta los 40 metros se detecta, y entre los 5 y los 30 metros, pues llega a unas coberturas de casi el 90%. O sea que coloniza todo, y desplaza a todos los organismos que hay ahí, y ocupando su lugar. En otro estudio del año 2019 se estudia, se hace como una perspectiva de futuro hacia dónde podría y cómo podría extenderse este alga, que se ve que es muy invasiva, lo está siendo en nuestra zona, y se prevé que en el futuro pueda seguir extendiéndose. Y vemos cómo en la zona roja sería la zona que la probabilidad de invasión es grande, pues vemos que podría invadirse todo el Mediterráneo, según este estudio, ¿no? ¿Qué posibles vectores de entrada, por dónde ha podido entrar este alga, ¿no? Que viene pues eso, de las costas de China? Bueno, pues en principio se piensa que la causa más probable es el transporte marítimo. Bien, como adheridas a los cascos, aunque bueno, este alga no es fundamental, no tiende a eso, a adherirse a superficies, ¿no? Es más, ya veremos después que con mucha frecuencia se suelta del fondo y por eso llega a la costa y genera esas arribaciones masivas, ¿no? Y lo más probable es que viniese en las esporas o en forma de algas sumergidas en los tanques de aguas de lastre. Es lo más probable, pero no se puede demostrar, ¿no? Porque ya una vez que está aquí el alga, ahora como es imposible saber de por dónde. Así como la contaminación que se produjo en Francia parece ser que vino a través de la importación de ostras procedentes de China, y que venía como contaminante de esas ostras, aquí en la zona nuestra no tenemos esa ostra, ni hay registro de que se haya importado pues de esa zona, ¿no? Entonces, bueno, pues probablemente sea de las aguas de lastre, y por lo tanto, pues pone un poco de manifiesto todo lo que hemos estado hablando de los problemas que generan estas algas, ¿no? Aquí vemos algunas fotos que son, la verdad, muy espectaculares y que nos dan idea del problema. Esto es una foto en Ceuta. Veis, pues, una playa totalmente inundada con hasta 1 metro de altura, porque estas algas es muy invasiva, crece una cantidad de biomasa terrible, y su forma de expansión es precisamente que se suelta, y se desplaza a otra zona que la coloniza, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que esas sueltas pues llegan a la costa y te generan unos problemas a los ayuntamientos muy importantes, porque ahora, si estás en plena estación de verano, pues tienes que limpiar la playa. Se calculó en el año 2019 que habían llegado 5.000 toneladas de alga, ¿no? 5.000 toneladas. Si un camión transporta 20 toneladas, pues quiere decir que tienes que contratar pues cientos de camiones, para poder, y de excavadoras para cargarlas. O sea que es un problema logístico, económico. Esas algas, además, cuando llevan 2 días empiezan a oler mal, empiezan a atraer insectos. En fin, que desde el punto de vista del turismo es bastante grave. Aquí vemos en Estepona, que llegó ya el año pasado. Pues fijaros que no es que llegue un poquito, no, es que llega de forma totalmente abrumadora. En la pesca, bueno, pues los pescadores están que echan las muelas. Estuvimos el año pasado, el 1 de julio del año pasado, y hubo en Tarifa, se organizó una reunión, donde vinieron pescadores, y la verdad que daba pena, o sea, bueno, que estaban prácticamente llorando, pero literalmente, de la desgracia que tenían, porque es que iban a pescar y en vez de sacar pescado, pues fijaros lo que sacan, fijaros lo que sacan, algas, que además tienen que dedicar un montón de tiempo a limpiar esas redes, para después volver a echarlas y volverlas a sacar igual o peor, ¿no? Tengo aquí unos vídeos que me gustaría ponerlos, no estoy seguro si lo vais a oír. Vamos a intentarlo. Si no, pues como tenéis la presentación, pues lo veis vosotros por vuestra cuenta. ¿Lo tienes? ¿Estás viendo algo?
Si me puedes ayudar, sí es. A ver, que tengo aquí a Nacho, que me dice si él lo ve. No estáis viéndolo, ¿verdad? Entonces quizá tengo que cambiar. ¿Sí lo veis? No, que tienes que cambiar. Tengo que cambiar la forma de compartir. Un momentito. A YouTube. ¿Cómo? Cambiar la presión. A ver. Dejar de compartir. Y ahora. No. Compartir otra vez. ¿Ahora lo veis? ¿Y lo veis? No lo sabéis. ¿No? Bueno, ¿estáis oyendo? Se ve, pero no se oye. No se oye, ¿verdad? Bueno, pues ahí veis cómo recogen las redes y tienes toda la cubierta del barco llena de... y aquí, bueno, los pescadores están diciendo que además es una especie abrasiva que pica cuando la tocas, te pica la piel. Y por eso también desplaza, es como tóxica. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, pues aquí entrevistan a los pescadores y están todo el mundo pues que echan las muelas porque están con un problema grave, ¿no? Bueno, pues ya como os dejo la presentación, pues si queréis ver el vídeo lo veis. Pero vamos, en definitiva, tampoco ellos no entienden de nada, pero dicen, ellos saben de la hierba. Es que la hierba esta nos está arruinando, ¿no? Nos está arruinando porque vamos a pescar y no pescamos nada. Bueno, también, o sea, ha sido una noticia que ha salido bastante en los medios de comunicación, también en el telediario. Aquí este otro enlace pues conecta con el telediario, ¿no? Aquí vemos en la foto de la izquierda abajo una superficie totalmente cubierta por este alga, que como digo desplaza cualquier otro organismo que hay allí, y porque además tiene como esa... cuentan algunos que incluso la han masticado, dice que la masticas y te genera como una acidez en la boca, ¿no? O sea que eso no se la come nadie, ¿no? Si pudieras poner la pantalla completa. ¿No está completa? Sí, nosotros vemos a la gente. A ver, voy a... Que se vea la gente. Un momento que pongo... No creo que es que tenéis que pinchar vosotros, ¿no? Ah, ahora. ¿Veis la presentación? Sí. Vale. Bueno, ¿por qué tiene tanto éxito este alga, no? No se sabe muy bien. Está ahora pues como en proceso de conocimiento, ¿no? Seguramente pues hay unas condiciones idóneas, ¿no? Nutrientes, corrientes, ausencia de herbívoros que la controlen, ¿no? En Tarifa le han puesto ya nombre, le llaman la roña, hablan de la roña, pues como un término despectivo y preocupante, ¿no? Pues de este problema que tienen, ¿no? ¿Qué se puede hacer, no? Bueno, pues hay un decreto de especies exóticas invasoras del año 2013. Y lo que se pretendió desde el año pasado, que más o menos la sociedad se ha empezado a movilizar, pues se hizo una propuesta para que fuera incluida esta especie como especie invasora. Y de tal manera que eso permite obliga a que la administración pública pues haga un plan de gestión de esa especie y que puedan, por ejemplo, resarcir económicamente a las personas perjudicadas por esa especie
Bueno, pues esto ayer, día 1 de diciembre, se consiguió. Ha sido publicado ya el decreto, por lo cual la especie es catalogada como especie invasora. Eso puede tener un sentido positivo, pero también algunos lo veían de otra manera, porque, claro, una de las posibilidades de gestión de este alga es buscarle una aplicación. Si yo consiguiera que este alga sirva para algo, pues entonces la recolectaría y sin embargo, el decreto obliga a que no se comercie con las especies invasoras, ¿no? Precisamente para evitar su comercio, para evitar su extensión. Pero bueno, sí que se dice, aquí está en rojo, dice, esta prohibición quedaría sin efecto si se autoriza por razones de investigación, de salud o de seguridad de las personas. O sea que podría, si se encontrase una aplicación útil, y un poco por ahí van parte de la solución. Intentar buscarle alguna aplicación al alga que permita pues sacarle un beneficio económico y por lo tanto que sea rentable recolectarla, porque si no es tan cara como pues está eso hasta 40 metros de profundidad y invade kilómetros y kilómetros, eso económicamente sería carísimo, aparte que se reproduce con tanta facilidad que tampoco daría mucho resultado, ¿no? Aquí tenéis la noticia del 1 de diciembre. El gobierno declara especie invasora al alga asiática que asola el estrecho. Una noticia de Europa Sur de la fecha de ayer, que me la consiguió Nacho. Bueno, ¿qué se está haciendo? Y esto enlaza un poco también con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que habla de alianzas internacionales, ¿no? Bueno, pues se ha creado el Foro del Alga Invasora. Se creó este verano, en junio del verano, y de este foro forman parte centros de investigación, entre otros la Universidad de Cádiz, empresas del sector productivo que están viendo perjudicadas sobre todo pues, del sector pesquero, como las cofradías de pescadores, etcétera. La sociedad, pues también el Aula del Mar, Asociación de Algas del Estrecho, Ecologistas en Acción, etcétera, ¿no? Y la administración, Diputación de Cádiz, los ayuntamientos afectados, las diputaciones ya parece que también ha llegado a Granada, el alga, bueno, pues esto sería una de las ideas, ¿no? O sea, hacer un foro que sea multidisciplinar y que sea además multisectorial para poder afrontar un problema de esta categoría que realmente es difícil, ¿no? El profesor Félix López Figueroa es el que dirige este foro y esta diapositiva y algunas de las otras que he puesto son suyas. Bueno, pues habla que esto es un reto para la ciencia, para la tecnología y para la sociedad. La semana pasada, el viernes pasado, tuvimos el primer encuentro virtual. Claro, con las condiciones que tenemos, pues ya hubo un foro virtual el 27 de noviembre, el viernes pasado, o sea que es una noticia súper reciente. Por eso también he decidido, digo, bueno, pues esto, la actualidad de este tema, podríamos haber hablado de otro tema que afecta a la vida submarina, pero bueno, pues creo que por la actualidad, pues se merece la pena pues, que hablemos de él, ¿no? Bueno, pues esta es una foto que hice de la presentación del programa del foro, ¿no? Lo que hicimos fue básicamente presentarnos las personas, estábamos más de 70 personas conectadas y organizar unos grupos de trabajo. Unos relacionados con el conocimiento científico del alga, otros para estrategias de mitigación y proyectos pilotos y otros de la evaluación de impacto ambiental y social. Bueno, se concretó un poquito más. Obviamente, el año pasado hubo otro foro, que fue el primero de todos, que no consolidó como una asociación, ¿no? Que esto estaba dirigido por el Grupo de Acción Litoral y dirigido por María José Domínguez, ¿no? Pero bueno, o sea que ha habido una movilización social
y con un foro más de tipo social, que es este que hubo el año pasado, y uno más científico, que es el que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues yo creo que con esto me parece que no tenía así muchas más cosas. Podíamos empezar pues el debate, ¿no? Que pienso que podíamos opinar, ¿no? Pues a ver qué podemos hacer con este problema, a ver qué se os ocurre. Aquí tenemos varios estudiantes de ciencias del mar que a lo mejor pues tienen ideas que pueden ser interesantes y bueno, pues voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, pues eso, podéis ir interviniendo, abriendo el micrófono. Yo pienso que eso, que podíamos darle la palabra a los alumnos de Ciencia del Mar en primer lugar. Así que, por ejemplo, Marta Román, ¿qué te parece qué te parece el problema este? ¿Qué piensas tú que se podía hacer? Luego, ¿habías conocido antes? Dinos algo, a ver. Pues sí, porque tengo la asignatura de conservación y la verdad que nos están hablando mucho de las especies invasoras y en concreto estoy haciendo un trabajo de la zoya en el Parque Doñana. Sí. Y la verdad que lo que sí que veo, porque he visto ya varios trabajos de diferentes especies invasoras, es que como que en sí a día de hoy no hay nada, quitando a lo mejor hacer algún cultivo de arroz, pero no interesa, en algunos tipos de plantas, pero no hay nada para poder mitigarlo. Y son unos costes económicos bastante elevados para poder ya no eliminarlas, sino controlarlas un poco, porque eliminarlas no se puede. Sí. Ni siquiera proteger zonas que no están invadidas todavía es muy difícil también. Sí. Y me parece muy curioso también lo de el agua del lastre de los barcos. Ya conocemos muchas especies, ¿no?, que son invasoras, pero es que hay muchas que yo creo a día de hoy que no sé, que ni se conocen, ni microorganismos pequeños, ¿sabes? Que a día de hoy no conocemos el impacto que pueden tener en un futuro. Sí, entonces con este tipo de normativas podemos evitar condenaciones pasadas. Las futuras, las pasadas ya no es muy difícil hacer nada. Pero bueno, por lo menos vamos a intentar. O ahora, por ejemplo, un barco que coge agua de lastre en el puerto de Algeciras y se va a América, pues puedes trasladar el alga allí. Si no tiene el equipamiento. Entonces, bueno, pues ya estamos llegando tarde, porque el convenio está aprobado, pero hasta el año 2024 no es de obligado cumplimiento en todos los buques. Entonces, bueno, pues realmente está actuando, pero tarde. Muy bien. Bueno, y Mercedes Carrillo, ¿qué nos puede decir de qué se te ocurre, Mercedes? ¿O qué te parece? ¿O cómo enfocarías tú este problema? ¿Se me escucha? Sí. Vale. Yo he hecho un trabajo que abarcaba un poco el tema de la especie invasora de Rubunsteris y por lo visto encontré información de que se está tratando precisamente el agua de lastre con radiación ultravioleta, precisamente para evitar esto, la propagación de especies invasoras y a costa, pues aquí, por ejemplo, el problema que estamos teniendo con este alga. Sí. No sé si sabéis de esa técnica o no. Sí, claro, nuestro grupo de investigación también lo hemos cogido porque nos dedicamos a precisamente a la radiación ultravioleta. Esta especie, de todas maneras, la radiación ultravioleta es más eficaz con microorganismos tipo microalgas o bacterias. Ya con especies superiores bastaría quizá con la filtración. Una buena filtración evitaría que las esporas de las algas se transporten, ¿no? Entonces bastaría con esa filtración. Pero claro, tienen que tener los barcos el sistema instalado y tiene también que funcionar. Porque, claro, hay tantos barcos que ¿cómo inspeccionas cada barco?
De la inspección se encarga la Capitanía Marítima. La Capitanía Marítima sería como la autoridad que tiene capacidad de entrar en el buque e inspeccionar estas cuestiones y otras, ¿no? De seguridad o de reglamentaciones. Pero lo que dice la normativa es que las inspecciones no pueden retrasar el tiempo de estancia del barco en el puerto. Entonces, bueno, pues si yo quisiera entrar en el buque, coger el agua del lastre, comprobar si está bien tratada, bueno, pues no hay laboratorios que sean capaces de hacer eso en 2 horas o ni en un día. Este tipo de técnicas, en fin, es complejo. Entonces, no solamente hay problemas desde el punto de vista de que los barcos estén dotados de sistemas, sino que comprobar que los sistemas están funcionando correctamente y pues no tampoco es sencillo, ¿no? Entonces nos encontramos con una normativa que puede estar bien diseñada, pero que después la ejecución pues todavía queda bastante por avanzar, ¿no? Muy bien. Vale. Bueno, y Miriam Mestre, ¿puede aportar Hola. algo? ¿Qué tal, Miriam? Bueno, yo estoy un poco más o menos de acuerdo con lo que estáis comentando, que es un poco complicado controlar qué entra, o sea, y qué llega a nuestras costas o cualquier costa del mundo. Y también lo que comentaba sobre que la normativa se entre en vigor obligatoriamente hasta en 2024, creo que son demasiados años, cuando los problemas son ya. O sea, en vez de actuar y en vez de, no sé, es como que siempre se deja unos años, bueno, actuad cuando queráis, pero en 2024 y a lo mejor en 2024 prorrogan esos años a que no sea podría ser. obligatorio y así como con todo en general. Entonces, Fijaros que realmente pues, el convenio se ha publicado en el año 2004. No entró en vigor, porque no lo habían firmado los países, hasta 2017. Entró en vigor, empezó a estar en vigor, pero plenamente en vigor hasta el 2024. O sea que ha pasado desde el 2004 hasta el 2024, 20 años en los que, pues, exactamente. si cada 9 días, no cada 9, ¿cómo es? Cada 9 semanas hay una invasión, pues fíjate la cantidad de invasiones que nos estamos comiendo mientras tanto, ¿no? Sí, es eso. Y al final, o sea, yo digo, bueno, la vida marina, por así decirlo, a lo mejor no les importa tanto, pero se pierde mucho dinero en cuanto a pesquería, lo que hemos visto y todo, como para que a los gobiernos no les interese establecer que sea obligatorio ese control, ¿no? No sé, me parece llamativo, la verdad. Sí, pero también es que hay, por ejemplo, instalar estos sistemas de tratamiento de agua de lastre, pues tiene que hacerse en un astillero, el barco tiene que pararse, pero sí, claro. y la instalación dura como 1 mes o 2 meses, puede estar los barcos parados sin generar dinero, aparte que tampoco hay astilleros, o sea que si tienen que instalarse pueden quedar como 40 o 50.000 barcos para instalar el sistema. Bueno, pues si todo el mundo decidiera ponérselo sobre la marcha, pues no hay astilleros suficientes para hacerlo. O sea que seguramente lo que tú has dicho se prolongue lo del 24 porque no será posible físicamente hacerlo, ¿no? Pero bueno. Muy bien. ¿Qué nos queda? Isabel Abad, sobre, por ejemplo, otras posibilidades, porque lo del agua de lastre sería como prevenir, pero ya prevenir ya no podemos hacerlo. ¿Qué se te ocurre a ti que se podría hacer para eliminar esas algas o para combatirlas de alguna manera? Hola, pues para combatirlas la verdad es que no se me ocurre ahora mismo nada que se pueda hacer, pero creo que sería importante encontrar una solución cuanto antes, porque hay zonas que están bastante afectadas. Yo, por ejemplo, este verano que he estado en Tarifa, en la isla de las Palomas, porque hago submarinismo, y es que las algas llegaban hasta la cintura, o sea, es que era imposible meterte en el agua en algunas zonas porque, o sea, es que era una cantidad de algas y el mal olor que había y era alucinante, ¿no? ¿Y hiciste fotos buceaste con ellas? ¿Buceaste con las algas? No,
No. En la zona de, o sea, una vez que te metías ya en el agua y pasabas la orilla, no, Sí. no se veían tantas algas, Sí. pero era la acumulación que había en la orilla de cuando Sí. baja la marea Sí, y, o sea, era alucinante. sí. Muy bien. Claro, eso. En el foro que tuvimos el año pasado en Tarifa, precisamente, pues vino una representante de la Junta de Andalucía, responsable de las especies invasoras, y entonces pues ya dijo, no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, bueno, claro, pues los pescadores se la querían comer. ¿Eh? ¿Cómo que no se puede hacer nada? Y ella, la verdad que la chica no se iba a meter en todo y siguió defendiendo que es que no se puede hacer nada. Claro. Y entonces, un poco al final lo que se acordó es que la única posibilidad es que la propia naturaleza responda ante esa invasión y las otras especies vayan combatiendo con ella y le vayan quitando su nicho, y se piensa que eso es que habrá que esperar, y que la propia naturaleza, que es sabia, ¿no? Y que las especies se van también como adaptando a las situaciones cambiantes. Entonces, bueno, pues las especies autóctonas, que ahora mismo están como desplazadas, pues puedan reponerse, buscando pues alguna manera de combatir con estrategias de tipo, no sé, de tipo que sean para poder, pero no es sencillo. Muy bien. Bueno, y Nacho, tú que te dedicas, estás investigando, justamente estás haciendo la tesis doctoral sobre el tema de aguas de lastre, que nos puedes aportar al resto sobre esto. Hombre, hombre, es verdad que en aquella vez que estuvimos ahí en Tarifa, aunque es doloroso esto que decía esta persona, pues en el fondo tenía razón, pero también eso da más motivo a hablar de prevenir en un futuro con esos tratamientos de las aguas de lastre, de tal manera que prevengas futuras invasiones, que luego además esa tecnología que se desarrolla para las aguas de lastre se pueden utilizar también en aguas que no son aguas de lastre, o sea, que al final no hay que cerrarlo tampoco solo a ese ámbito. Pero bueno, sí, en este caso que también, luego de todos modos hay que ver, porque estamos hablando ya de 5 años de la presencia del alga allí en Tarifa, es decir, y claro, en realidad detectada con esa forma tan brutal son 2 años, o sea que hubo 3 años que estaba ahí y no se sabía que estaba allí. O sea que en el fondo todavía no se conoce mucho, y al igual que te ha pasado con esta, que después de 3 años es cuando ha pegado la explosión, otras de repente que estén ya y no se sepa, o que de repente, lo que decía Enrique, pues que empieza a controlar la propia naturaleza y vaya a menos. Muy bien. Bueno, pues ya podemos dejar turno abierto, ¿no? El que tenga alguna idea, que quiera intervenir. ¿Alguien más? A mí, hola, siempre De los que no habéis intervengo. hablado. Hola, ¿me escuchas? ¿Hola? ¿Me escuchas, Enrique? Sí, se escucha. Porque tengo yo silencio. Perdón. Yo siempre hablo en los seminarios. Hola, es que soy vale. muy curiosa, me fue la curiosidad. Yo tendría una pregunta. ¿Se está trabajando a nivel de química y de ingeniería? Quiere decir, todo este transporte viene en el casco de los barcos, igual que cuando fue lo del Prestigio, obligó a un doble casco, ¿no? La normativa obligó para los gases y toda esta historia, igual que hay pinturas que previenen la ósmosis o que las lapas se apeguen o los escaramujos. ¿Se está investigando algo sobre pinturas o revestimiento del casco de los barcos para evitar que se peguen? Sí. Es un campo de trabajo. Se han ido probando distintas sustancias que ha resultado cada sustancia que se probaba más tóxica, más peligrosa, que se ha tenido que prohibir. El cobre, el mercurio, el estaño. Ahora se trabaja con otros polímeros. De todas maneras, este alga no parece ser que se adhiera al casco, sino que es más por el agua de lastre.
Lo que sí que hay también bastante gente trabajando desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, en el buscar aprovechamientos al alga. Por ejemplo, hay un grupo de aquí del Departamento de Ingeniería Química que está intentando, este alga que llega a las playas y que cuesta tanto dinero transportarla a un vertedero, bueno, pues poder sacar provecho, por ejemplo, sacar bioplásticos a partir, como es materia orgánica, pues a través de unas bacterias y unos procesos biotecnológicos, producir polímeros que puedan servir para construir bioplásticos, ¿no? Pues hay un proyecto que tiene financiación y que están trabajando en ese sentido. O también están buscando productos de tipo farmacéutico. Como ya he dicho, la sustancia es como muy ácida, tóxica, y ya se ha hecho algún experimento en varias universidades y parece ser que tiene capacidad también antitumoral. O sea que todo eso necesita años de estudio para sacar un producto que pudiera ser comercializado, pero bueno, que eso puede ser una opción. Yo creo que también lo que deberíamos hacer es también ir a los ecosistemas nativos, pues allí al mar de China, donde se da, y comprobar allí a lo mejor si hay alguna especie que sea, no sé, depredadora del alga, o para que todas estas cosas de ingeniería biológica, podemos decir, a veces son peligrosas, ¿no? Y te la traes aquí y el problema puede ser peor que... Pero bueno, por lo menos saber allí, en los ecosistemas en los que está y no es invasora, pues cuál es la biología de esa alga, o cómo funciona, porque ¿no? Todo lo que sea conocimiento científico, y eso es una parte del foro que se haya formado, que hay varios grupos de investigación potentes en zoología marina, pues que puedan avanzar en ese sentido, ¿no? Gracias, Enrique. De nada. Yo, una de las cuestiones en el programa de radio que hicimos sobre vida submarina, también trabajando este objetivo, una cosa que nos dimos, o sea, que se nos señalaba, era la importancia y el problema de la contaminación acústica en el mar. Algo que a lo mejor nadie cae, ¿no? Como las motos de agua, como los buques, las detonaciones petrolíferas, y todo esto está contaminando acústicamente el mar, lo que hace y provoca que grandes peces, ¿no? O grandes mamíferos, son mamíferos, no peces, ¿no? Sí. Acaben varados en las costas, ¿no? Y bueno, lo digo como apunte para que seamos conscientes de... Y también los ingenieros tienen que ir luchando para quitar esa contaminación acústica y bueno, que cada vez que cogemos una moto de agua estamos contribuyendo a esa contaminación. Sí, justamente además, pues las zonas con mucho tráfico marítimo, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que por él pasan miles de barcos al año, pues es también una zona rica en cetáceos. Entonces, bueno, pues sí, son problemas asociados al tráfico marítimo. No solamente es el agua de lastre, sino que son más problemas, ¿no? Pero, pues sí, todo eso hay que trabajarlo y nuestro grupo de investigación estamos intentando centrarnos en eso, ¿no? En estudiar esos problemas y mitigar esos problemas derivados del tráfico marítimo. Muy bien, bueno, pues si alguien más tiene que intervenir y si no, pues ya cerramos, que estamos ya próximos a las 3:30, que es la hora que nos hemos puesto, ¿no? Como hora tope. ¿Nadie más quiere intervenir? Muy bien, bueno, pues nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y ya la semana que viene pues tendríamos la última de este ciclo, nos quedaría la visita que ya pues la intentaremos concretar un poco más adelante. También hablaremos la semana que viene un poco del trabajo que hay que hacer los alumnos, el trabajo que tienen que hacer para obtener el certificado. Muy bien, bueno, pues nada, gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a ti. Muy bien, venga, y paro la grabación. De toda la organización. Hasta luego. Hasta luego. Venga, Adiós. muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.